Efectos con texto en After Effects. Cómo crear un elegante efecto de revelado de texto en After Effects. Al final del vídeo vas a ser capaz de crear un efecto parecido al que estás viendo en el vídeo. Y esta animación de texto la vamos a crear utilizando máscaras y el efecto mate. Entonces vamos a comenzar. En After Effects empezamos creando una nueva composición. En este caso va a ser una composición de 600 por 600. Escogemos la herramienta rectángulo y vamos a crear un rectángulo parecido al que se ve en el vídeo. Y el color inicial de este rectángulo va a ser blanco. En este vídeo yo voy a explicar cómo se hace para crear una sola caja de texto animado. Aunque entiendo que eres lo suficientemente inteligente y creativo para adaptarlo a otras cajas que vayas a crear. En caso de que vayas a crear varias cajas de texto animado, es muy recomendable duplicar este rectángulo inicial. Asignamos los nombres adecuados a cada capa, a cada layer, para que sean fácilmente reconocidas. Y como hemos dicho antes, yo solo voy a animar una caja, un rectángulo con el texto. Entonces la otra caja la voy a ocultar. Ahora presta atención porque este paso es importante. Teniendo la capa de rectángulo seleccionada, nos vamos a la herramienta rectángulo y vamos a generar una máscara. Y esa máscara tiene que cubrir todo el rectángulo, más o menos como se ve en el vídeo. Ahora lo que hacemos es animar la posición de la máscara, el Mask Path. Entonces nos movemos unos 20 o 25 frames en la timeline y presionamos la tecla M para abrir el Mask Path. Creamos un keyframe en esta posición. Vamos a regresar al inicio de la composición y entonces lo que hacemos es seleccionar estos dos puntos de la máscara y los vamos a mover hacia la derecha. Y eso lo que hace es crear un nuevo keyframe en la timeline. Vamos a marcar o seleccionar estos dos keyframes y vamos a aplicarle el efecto Easy Easy F9. Teniendo los dos keyframes seleccionados, abrimos el editor de gráficas y nos aseguramos de que estamos editando la gráfica de velocidad. Marcamos el punto de la derecha de esta gráfica y lo vamos a mover hacia la izquierda, más o menos como se ve en el vídeo. Y eso lo que hace es que la animación empiece rápido y acabe de forma suave. Regresamos al modo normal de edición de After Effects. Y ahora mismo se puede ver cómo hemos creado un efecto de animación de este rectángulo utilizando la máscara. Ahora voy a duplicar esta capa del rectángulo y le voy a dar un color rosa. Observa cómo hemos aplicado un efecto de offset a este segundo rectángulo rosa. Es decir, lo hemos movido unos 5 o 6 frames hacia la derecha en la timeline. Y esto ya es suficiente para crear el efecto de los rectángulos animados. Ahora lo que vamos a hacer es animar el texto. Utilizamos la herramienta texto para crear un texto cualquiera y este texto tiene que caber dentro del rectángulo. Ubicamos el texto en la posición final que se va a mostrar y ese texto yo quiero que aparezca cuando se esté terminando de animar el segundo rectángulo.
Ahora voy a moverme unos 20 frames hacia adelante y voy a crear un keyframe para la posición, y este keyframe equivale a la posición final en la que se va a mostrar el texto. Nos movemos al inicio de la capa de texto y vamos a mover el texto hacia arriba. Eso va a crear otro keyframe en esta posición. Ahora mismo yo ya tengo una simple animación del texto, de arriba hacia abajo. Seleccionamos estos dos keyframes de la capa de texto, aplicamos el efecto Easy Easy y vamos a aplicar el mismo efecto que se aplicó antes en el editor de gráficas. Y el efecto está ya casi terminado. Ahora, para ocultar el texto en su fase inicial, presta atención a lo que tienes que hacer. Sin tener ninguna capa seleccionada, vamos a escoger la herramienta rectángulo y vamos a crear un rectángulo que cubre el texto. Y ese rectángulo que cubre el texto tiene que llegar más o menos a la frontera del otro rectángulo. Asignamos un nombre de cover a ese nuevo rectángulo. La capa de texto tiene que estar por debajo de la capa del cover. Ahora lo que tienes que hacer es aplicar el efecto de track mate a ese texto. Y el efecto de mate que vamos a escoger es el alpha inverted mate. Y eso lo que hace es que el texto se va a ocultar detrás de este cover y solo va a aparecer o mostrarse cuando entra en el rectángulo animado. Ahora vamos a realizar una preview del efecto completo para que se vea lo que se ha creado. Y así es como se puede animar un rectángulo y un texto haciendo un bonito efecto de aparición o revelado de texto en After Effects.